3 anillos para los reyes elfos, bajo el cielo. 7 para los señores enanos, en palacios de piedra. 9 para los hombres mortales, condenados a morir. 1 para el señor oscuro, sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Esta rima que en castellano no rima. Estas palabras simples, sencillas, pero que parecen esconder una gran historia, me atraparon para siempre. Hace muchos años, más de los que me gustaría admitir, cuando yo contaba unos 10 años, encontré en casa una edición del Señor de los Anillos. Por aquel entonces, por supuesto, no estaba preparado para sentarme y leer esta historia. Para el niño que era yo en aquel entonces, eran demasiadas páginas. Pero recuerdo claramente abrir el primer libro, e incluso antes de que la historia comenzase, ver esas palabras, que, de nuevo, me capturaron para siempre. Promesas de un mundo fantástico, una oscuridad desconocida para mí, un nombre sin contexto, pero que sonaba aterrador. Y lo que más me llamó la atención, un anillo, mágico, con un poder oscuro y terrible que permitiría conseguir casi cualquier cosa. O al menos esa impresión me dio. No fue hasta unos años más tarde, cuando, encerrado en una sala de hospital por apendicitis, y bastante aburrido, que le pedí a mi padre que me trajese un libro para entretenerme. Y él me trajo La Comunidad del Anillo. Tardé cerca de un mes en terminar la saga principal, y si bien es verdad que terminé completamente enamorado del mundo de Tolkien, quien definió el género de fantasía para mí, y para todos, hubo un par de preguntas que no me quedaron completamente claras. Bueno, hubo muchas, pero en aquel entonces yo tenía 12 o 13 años y tampoco es que entendiese todo lo que estaba pasando. Pero algunas de las preguntas me carcomieron durante años, preguntas que me llevaron a releer la historia y que, hasta el día de hoy, siguen generando debates. ¿Qué era en realidad el anillo único y cuál es su verdadero poder? Sí, es verdad que parece claro que es parte de Sauron, y que el anillo puede extender la vida del portador y hacer invisible a quien lo posea, así como llevarlo al plano astral. Pero esos hechos no parecen dignos de la odisea que la Compañía del Anillo debe acometer. No, el Anillo de Poder debía ser más que eso, y hoy vamos a explorarlo. Hola a todos y bienvenidos a la Biblioteca de Antigua. Soy curador y hoy nos adentramos por primera vez en el fascinante mundo de Tolkien. El Legendarium de Tolkien es algo que llevo queriendo cubrir desde antes de abrir el canal. El por qué he esperado más de un año para hacerlo es un tema para otro día. Pero lo que tenía claro es que el día que lo hiciese debía ser una ocasión especial. Y hoy, al menos para mí, lo es. Pues la Biblioteca Antigua acaba de alcanzar los 10.000 suscriptores. De verdad, a todos los que nos habéis apoyado, seguido, sugerido temas y sobre todo, acompañado en este viaje, de todo corazón, muchísimas gracias. Pero por supuesto, tranquilos, esto no significa que vamos a dejar de lado a Poniente. Seguiremos desentrañando misterios de Canción de Hielo y Fuego como lo hemos hecho hasta ahora, solo que de vez en cuando también viajaremos a la Tierra Media. Estad atentos, suscribíos y dejadnos un comentario con qué temas queréis que tratemos en el futuro. Por supuesto, cuando me decidí a cubrir a Tolkien, no pude encontrar una mejor forma de entrar en este mundo que cubriendo el anillo único, el artífice de la trama central, el anillo de poder. Así que sin más dilación, relajaos y preparaos para este primer viaje sobre la Tierra Media. ¡Vamos allá! Para comenzar a entender el anillo, debemos entrar algo en la historia del Señor Oscuro. Aunque de momento lo vamos a hacer de forma más bien somera. Habrá tiempo de cubrirlo en detalle. Sauron comenzó su unión a la oscuridad siendo la mano derecha del primer Señor Oscuro, Morgoth. Solo cuando su señor fue derrotado, y tras años de huir y esconderse, Sauron decidió que él también quería gobernar. Pero se enfrentó a un problema. A pesar de su gran poder, no tenía el suficiente para conquistar todo el mundo, pues él sabía que había una fuerza que jamás aceptaría su mandato de forma voluntaria: los elfos. Sauron se convenció de que el éxito sería suyo si lograba que los poderosos elfos le sirvieran. Así que, disfrazado como Anatar, el Señor de los Dones, se presentó frente a estos y fingió ser su amigo. Pero la mayoría de los elfos desconfiaron de él y sus artimañas. Aunque claro, la mayoría no son todos, y Celebrimbor y su pueblo estuvieron dispuestos a escucharle y ayudarle en su empeño, pues había muchos beneficios para ellos. Los elfos querían permanecer en la Tierra Media como la civilización más fuerte, pero también anhelaban la belleza y la paz de las tierras imperecederas al otro lado del mar. El problema es que ellos no podían alcanzar ambas metas, así que la idea de preservar la Tierra Media y detener el flujo del tiempo para recrear el paraíso en los reinos de los mortales se volvió casi una obsesión para algunos de ellos. Si no puedes ir al paraíso, hazlo tú mismo.
Uniendo su poder, recursos y conocimientos a los de Sauron, y tras 300 años de trabajo, ensayo y error, lograron forjar 16 anillos de poder. Estos fueron creados para aumentar el poder de los elfos, pero contenían un defecto en su diseño. Y cuando hubieron terminado, Sauron partió hacia Mordor, donde aprovechó ese defecto. Él creó un nuevo anillo, vertiendo en él una gran parte de su propio poder, haciéndolo lo suficientemente fuerte como para controlar y gobernar a los demás anillos. Y así nació el Anillo Único. Sauron asumió que los grandes elfos usarían los anillos para aumentar su poder, y al hacerlo, caerían en su trampa, pues cualquiera que usara uno de estos anillos quedaría sometido a la voluntad de Sauron y del Anillo Único, pues los anillos de poder son traicioneros. Es verdad que dan gran poder a quienes los llevan, pero también es verdad que ese poder siempre va en la dirección que Sauron necesita. Pero no todo salió como el Señor Oscuro había planeado. En cuanto creó el Anillo Único, los elfos lo presintieron a través de sus propios anillos, pues estos estaban conectados, y de inmediato rechazaron los suyos propios. Además, las malas noticias no terminaron ahí para Sauron, pues los elfos habían forjado 3 anillos más, sin la asistencia del Señor Oscuro. Los tres, Vilia, Naria y Nenia, que no fueron creados para el poder o la conquista, sino para sanar y preservar, para conseguir el gran objetivo de los elfos. Y fue esos 3 los que Sauron más codició. Con su plan hecho pedazos, Sauron exigió a los elfos que entregaran los anillos. Estos, evidentemente, se negaron. Así fue como Sauron no tuvo otra salida que reunir a sus ejércitos, usando su propio anillo para potenciar su poder, y atacar así a los pueblos libres. Llegó a destruir el reino élfico de Eregion, y capturó los 16 anillos que había ayudado a forjar, aunque no pudo hacerse con los 3, ya que los elfos los habían ocultado. Y con esto se centró en corromper los anillos en su poder por completo, añadiendo su propia influencia oscura. Frustrado tras el fracaso al intentar someter a los elfos, Sauron decidió dar un nuevo propósito a los anillos. 7 de ellos fueron entregados a los reyes enanos, con la intención de esclavizarlos. Pero los enanos son de una naturaleza distinta. Desde su creación fueron hechos para resistir la dominación de los señores oscuros. Y sabiendo esto, siempre me quedó la pregunta de por qué no dieron el anillo a Gimli. Pero esto es un tema para otro día si es que os interesa. El caso es que Sauron no pudo controlar a los enanos, aunque los anillos les trajeron desdicha y mala fortuna de alguna manera. Y si bien es verdad que su corrupción no fue tal, y no los llevó del lado de Sauron, la influencia del Anillo Único y los 7 hizo que la avaricia y ansias de riqueza de los enanos se multiplicaran, llevándolos a cavar cada vez más profundo, en busca de tesoros ocultos y maravillas sin descubrir. Esto les llevó a descubrir oscuridades aterradoras, pero hoy no toca. El caso es que estos anillos no cumplieron la función que Sauron esperaba, por lo que con el tiempo intentó y de hecho consiguió recuperar alguno de los 7 para poder volver a utilizarlos. Los otros 9 anillos, en cambio, los entregó a distintos líderes humanos, y con ellos tuvo un gran éxito. Sus portadores se convirtieron en poderosos reyes y hechiceros, y muy probablemente llevaron a sus súbditos a unirse a los ejércitos de Sauron. Con el tiempo, el mal dentro de los 9 anillos consumió a esos hombres, convirtiéndolos en los siervos más leales del Señor Oscuro, los espectros del anillo, los Nazgûl, quienes resultaron cruciales durante la Tercera Edad. Si volvemos al poema con el que abríamos este vídeo, es curioso que los versos que conocemos no reflejan la intención original de los anillos. Sauron nunca planeó entregarlos a los hombres, ni enanos. De hecho, ni siquiera creó 19 anillos más el anillo único, sino que fueron los elfos quienes modificaron la historia para representarla como habían terminado repartidos. Pero claro, ni los enanos ni los hombres conocían la verdadera historia de los anillos, y probablemente la mayoría de ellos ni siquiera sabían del pasado de Sauron. Solo los elfos conocían la historia completa, y estos nunca la revelaron. Pero el caso es que, como siempre, me voy por las ramas. Sabemos que Sauron controlaba los 9, y había perdido los 7 al entregarlos a los enanos, pero los 3 escaparon de sus manos, y estos grandes anillos no fueron utilizados hasta que Sauron fue derrotado temporalmente por Isildur y el anillo único se perdió. Pero cuando los usaron, los elfos lograron crear los refugios que siempre habían soñado: Lothlórien y Rivendell. De las manos de Galadriel y Elrond, respectivamente, con sus anillos de poder, estos lugares se convirtieron en islas de tranquilidad donde pudieron vivir en paz, al menos por un tiempo. Los 3 anillos de los elfos no fueron corrompidos directamente, pero sí que tenían una conexión con el anillo único, y mientras éste existiera, Sauron podía influenciarlos si llegaba a recuperarlo. Por ello los elfos los ocultaron y los usaron con prudencia, manteniendo a raya la decadencia del mundo, pero sin exponerse al dominio de Sauron.
Pero centrándonos en el Anillo Único, es mucho más que un simple objeto de gran poder. Es una extensión de la voluntad de Sauron, diseñado con un propósito específico: corromper a todos aquellos que poseyeran un anillo de poder, específicamente a los elfos, y amplificar el poder de su portador, dando a Sauron lo que necesitaba para conquistar el mundo. En la historia vemos cómo el anillo no solo corrompe a Gollum, hasta el punto de ser una criatura completamente diferente a un hobbit, sino que también hace que Bilbo ataque a Frodo, y Frodo rechace de alguna manera su misión, pues estaba listo para alejarse del monte del destino con el anillo en su dedo. Sus capacidades se manifiestan de distintas maneras según el portador, pero los otros anillos también tienen su propio poder. ¿Qué fue lo que hizo que los enanos, en su avaricia, excavaran más y más profundo? ¿Qué llevó a los Nazgûl a corromperse hasta tal punto? ¿Fue el anillo único o los anillos que ellos llevaban? En la carta número 131 de Tolkien, de la que voy a leer un extracto traducida por mí mismo, por lo que puede contener errores, este nos dice: el poder principal de todos los anillos por igual era la prevención o ralentización de la decadencia, es decir, el cambio visto como algo lamentable, la preservación de lo que se desea o ama, o de su apariencia. Este es, más o menos, un motivo élfico, pero también aumentaba los poderes naturales de su portador, acercándose así a la magia, un motivo fácilmente corruptible en maldad, en una ansia de dominación. Y finalmente, tenían otros poderes, más directamente derivados de Sauron, el nigromante, como se le llamaba al proyectar una sombra fugaz y un presagio en las páginas del Hobbit, tales como volver invisible el cuerpo material y hacer visibles cosas del mundo invisible. Los elfos de Eregion forjaron 3 anillos de suprema belleza y poder, creados casi exclusivamente a partir de su propia imaginación, y destinados a la preservación de la belleza. No conferían invisibilidad. Pero en secreto, en el fuego subterráneo de su propia Tierra Negra, Sauron creó un anillo, el Anillo Regente, que contenía los poderes de todos los demás, y los controlaba, de modo que su portador podía ver los pensamientos de todos aquellos que usaban los anillos menores, gobernar todo lo que hicieran, y, en última instancia, esclavizarlos por completo. Así que al menos para mí parece claro que el Anillo Único fue, en cierto modo, responsable, ya que fue éste quien dominó a los otros y corrompió a los otros. Pero la carta número 131 de Tolkien nos dice más, sobre el Anillo Único y sobre Sauron. Gobernaba un imperio en expansión desde la gran torre de Balandur en Mordor, cerca de la Montaña de Fuego, empuñando el Anillo Único. Pero para lograrlo se había visto obligado a transferir una gran parte de su propio poder inherente, un motivo frecuente y muy significativo en los mitos y los cuentos de hadas, al Anillo Único. Mientras lo llevaba, su poder en la Tierra se veía realmente aumentado. Pero incluso si no lo llevaba puesto, ese poder seguía existiendo y mantenía un vínculo con él. No quedaba mermado o reducido, a menos que otro lo tomara y se adueñara de él. Si eso ocurría, el nuevo poseedor podía, si era lo suficientemente fuerte y heroico por naturaleza, desafiar a Sauron, volverse el dueño de todo lo que él había aprendido o hecho desde la creación del Anillo Único, y así derrocarlo y usurpar su lugar. Esta era la debilidad esencial que Sauron había introducido en su propia situación, en su esfuerzo, en gran parte fallido, por esclavizar a los elfos, y en su deseo de establecer un control sobre las mentes y voluntades de sus sirvientes. Había otra debilidad. Si el Anillo Único era destruido, aniquilado, su poder se disolvería. El propio ser de Sauron se reduciría hasta casi desaparecer y quedaría reducido a una sombra, un mero recuerdo de voluntad maligna. Pero eso jamás lo contempló ni temió. Así que si yo interpreto correctamente estas palabras, y es posible que no sea así, si bien es verdad que el Anillo Único no tiene un poder absoluto, pues Sauron perdió varias guerras aún con él en su poder, y también es cierto que aumenta el poder del portador, solo lo hace en relación al poder que ellos ya poseían, y en base a cómo lo poseían. Por ejemplo, el propio Sam, cuando brevemente se convierte en el portador del anillo, se ve tentado a ser un gran héroe jardinero, capaz de convertir la tierra muerta de Mordor en un prado verde. El bueno de Samsaga del Bravo es un hombre sencillo, incluso cuando el anillo le causa delirios de grandeza y fantasías de poder. Pero claro, el poder en el mundo de Tolkien es muy relativo, pues puede ser expresado de muchas maneras, no solo como fuerza de combate, puede ser la inteligencia, o astucia, o capacidad de liderazgo. Y es esta última característica la que, en mi opinión, cegó al Señor Oscuro, pues al ver a Aragorn, el heredero de Isildur, llevar a su ejército a la muerte segura a las puertas de Mordor, hubiera parecido una clara prueba para Sauron de que éste tenía el Anillo Único,
¿Cómo si no pudo convencer a tantos hombres de seguirlo hacia la muerte? Sauron creó el Anillo Único para dar más poder a los poderosos, y se enfrentó al riesgo de que algún gran poder, como Aragorn o Gandalf o la propia Galadriel, lo obtuviesen. De ser así, posiblemente los hubiese traído a la oscuridad, pero también habría extraído un gran poder de ellos, que incluso podría haber rivalizado el del propio Sauron. Pero en sus ansias de poder y en sus fantasías de dominar el mundo, Sauron nunca llegó siquiera a imaginar que no fuesen aquellos que tenían un gran poder quienes se encargarían del anillo. Y más importante aún, él nunca consideró que quien se hiciese con el anillo no lo utilizaría para sí, sino que lo llevaría, bajo un coste personal inimaginable, allí donde fue forjado para que fuese destruido. En su arrogancia, Sauron olvidó a aquellas criaturas pequeñas, con ninguna importancia política, que no buscaban poder, sino simplemente se contentaban con lo que tenían y buscaban la tranquilidad sin más. Y eso fue lo que causó su caída, pues el anillo da poder a los poderosos, pero Sauron olvidó que a pesar de cómo él veía el mundo, no hay poder más grande que estar satisfecho con lo que uno tiene, sin ansias de más. Eso, y quizá Eru Iluvatar, pues el anillo pasó a Gollum por su propia voluntad. Pero ahí ocurrió algo que el anillo no había previsto. Bilbo Bolsón lo encontró y se hizo con él, y Frodo Bolsón lo heredó de su tío. Pero esta es una historia para otro día. Pero, ¿qué pensáis vosotros? ¿Hay más en el anillo de poder de lo que puede parecer en una primera lectura? ¿Y qué hay de los tres grandes anillos de los elfos? ¿Cómo afectó la destrucción del anillo a la Tierra Media? Y quizá más importante, tras la destrucción del anillo, ¿podrá Sauron volver? Gracias a todos por escucharme. Evidentemente, este vídeo es diferente a todo lo que hemos tocado hasta ahora. Dejadnos un comentario con vuestra opinión y si queréis más contenido del Señor de los Anillos. De verdad que se aprecia el apoyo. Y como siempre, si queréis ayudar al canal, lo mejor que podéis hacer es darle a suscribir y dejadnos un comentario con qué temas queréis que tratemos en el futuro. Hasta pronto.